Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda a su pastor y amigo José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Superactiva. Un saludo a todos los hermanos que se conectan a través de esta emisora para escuchar la palabra de Dios, a través de Telegram y a través de las diferentes redes. Un saludo a los hermanos en las diferentes naciones de España, en Colombia, en México y en algunas partes de los Estados Unidos y diferentes naciones a donde viajan estos audios. Y en esta mañana me gustaría poder hablar con el título de Espera en la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces por circunstancias, por emociones o por lo que nuestros ojos naturales están viendo, nos movemos conforme a nuestros deseos y nos salimos de la voluntad de Dios. Dice la palabra en el libro de Ruth que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mayón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella, con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mayón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿y habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Este pasaje es un pasaje que sucede a diario en la vida de muchas personas. Muchas personas han actuado como actuó Elimelec. Muchas personas han tomado a su familia, lo poco que tenían en los tiempos de crisis, y han salido huyendo, buscando un mejor futuro, buscando un mejor porvenir. Ahora bien,
No todos los que salen guiados bajo la voluntad de Dios. Es importante saber si es Dios guiándonos, si es Dios llevándonos al propósito, o si en realidad estamos abandonando el propósito. Dice la palabra que ellos vivían en un lugar llamado Belén de Judá, que significa casa de pan, casa de alimento y casa de provisión. Pero aún llamándose casa de provisión y casa de alimento, Belén estaba pasando por un momento de crisis económica. Se estaba acabando el pan. Por eso el padre decide mudarse a Moab. Pero sale de la casa de pan, sale de la casa de alimento hacia un lugar llamado Vasija Rota. El padre decide, por las circunstancias, abandonar la voluntad de Dios y dirigirse a un lugar que era una tierra que todos sabemos de incesto. Era un lugar donde los hijos de Lot, las hijas de Lot exactamente, tuvieron relaciones con su padre ebrio. De ahí nace Moab y de ahí nace una descendencia de pecado. Y ellos se trasladan a ese lugar. Se van del lugar de provisión, del lugar de alimento, al lugar de vasijas rotas. Por una situación difícil, por una emoción. Él sale de un lugar de bendición y se va a un lugar de perversión. Y sucede muchas veces, no solamente en el mundo, sucede aún con el pueblo de Dios, que van de un lugar a otro sin esperar si verdaderamente es la voluntad de Dios. Noemí significa mujer placentera, noble, y por las mismas circunstancias, la atmósfera y el ambiente en el cual se introdujo, decide cambiar su nombre a Mará, que quiere decir aguas amargas, por una mala decisión, por tomar una decisión apresurada, la de su esposo Elimelech, termina trayendo amargura al corazón de su esposa. Y dice la palabra que más adelante ella escuchó que en Belén había vuelto la provisión, que en el lugar de pan había vuelto a haber pan, que había vuelto a haber alimento, que simplemente había sido una temporada difícil, una temporada de prueba, una temporada de adversidad, como todos la pasamos en el lugar en el que nos encontremos. Lo importante es saber esperar en Dios. Lo importante es sabernos abandonar en Dios, encontrar verdaderamente el descanso en Él. Dice la palabra que cuando buscamos en Él, cuando esperamos en Él, Él trae paz a nuestra alma, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que aún a pesar de la adversidad, de la dificultad, aún a pesar de la necesidad, viene a través del Señor. Pero muchas veces tenemos que pasar las situaciones que vivió Ruth para entender que no es una nación la que te bendice, sino el Dios con el que caminas. Ella se fue aparentemente a un lugar donde las cosas estaban mejor, pero solamente recibió pérdidas, mas no ganancias. Sus hijos murieron, su esposo murió, y ella se vio en amargura, regresando a la tierra en la cual Dios había establecido su hogar. Y ya cuando vuelve encuentran una ayuda, encuentran a una serie de personas que se vuelcan para ayudarla. Y son bendecidas también a través de la vida de Ruth, a causa de la lealtad de Ruth, a causa de que Ruth recibió la revelación de qué lugar venía Noemí y quiso partir con ella a ese lugar, honrarla con su lealtad. Y no hay nada más bonito en el caminar cristiano que rodearse de personas leales. Una persona leal es una persona que ha entendido y ha conocido la voluntad de Dios, que ha experimentado la voluntad de Dios. Y aun a pesar de que vengan circunstancias difíciles, porque aún dentro de la voluntad de Dios puedes pasar momentos de tormenta. Puedes pasar momentos como los que pasó Elimelech con sus hijos y su familia, donde el pan mengue y donde pueda venir una necesidad a tu vida. Pero no es porque Dios te haya abandonado y no es porque el pan no vaya a volver a aparecer, no vaya a volver a caer maná del cielo.
es porque hay procesos inevitables, hay situaciones inevitables que nos harán madurar, que harán formar nuestro carácter y que nos llevarán a otro nivel de revelación y de búsqueda, y que son necesarios para nosotros como hijos de Dios. Y en esta mañana esa es la invitación, que puedas orar y permanecer en la voluntad de Dios. Que digas como dijo Jesús allí en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando se apartó a orar, y dice la palabra que de su frente caían gotas como de sangre, sudor de sangre caía al suelo por la angustia que tenía. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa que Jesús iba a tomar no era para nada agradable para él. Era una copa de dolor, una copa de muerte. Todo el pecado estaba sumido en esa copa. Todo el pecado se había centrado en esa copa y él la iba a beber. Era una copa de la maldición del mundo que venía sobre él. Pero aún así le dijo: que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Porque ¿quién conoce mejor nuestro destino que aquel que nos llamó? ¿Quién conoce mejor nuestro propósito que aquel que lo puso en nosotros? Por tanto, aprende a esperar en la voluntad de Dios, así como lo hizo el Señor, aprendiendo aún a pesar del dolor a permanecer fieles en Él y con Él. Que nada te haga retroceder ni abandonar, que nada te haga ir a la tierra de perversión, a la tierra de Moab. Continúa caminando en el lugar, en la casa de pan, en la casa de alimento. Esa es mi oración en esta mañana para todo aquel que se está conectando, para todo aquel que recibe esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Permanece en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios está procesando tu vida. Dios está tratando en tu carácter. Dios está trayendo madurez. Te está enseñando a permanecer, a esperar. Te está formando como formó a muchos en la palabra por medio de la adversidad. Como formó a Abraham, como formó a Moisés, como formó a cada uno de ellos, quitándoles en muchas ocasiones comodidades para provocar en ellos una madurez que los llevara a permanecer a los pies del Maestro. Sigue confiando, sigue esperando, Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro para que en cada uno de los que escuchan este audio florezca ese fruto de tu paciencia, del dominio propio, de esa mansedumbre que solo viene de ti. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a caminar confiadamente en ti, Señor amado. Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Enséñanos la paciencia de Job, a no abrir nuestros labios para vituperar tu nombre, sino a darte la gloria aún en medio de la adversidad, en medio del proceso, en medio del desierto. Que podamos entender que tu bálsamo se derrama día a día sobre cada herida, sobre cada dolor, y que tú estás al control de todo, que tu mano no se ha cortado, que aún acampa alrededor de los que le temen y le obedecen el ángel de Jehová, y que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, haciendo reverdecer el desierto, haciendo florecer aquello que un día se secó. Hoy permanecemos en la casa del Padre, en el lugar del maná. Sabemos que todos aquellos que se fueron antes del propósito tuvieron que volver. El hijo pródigo se fue con dinero y con comodidades, pero se apartó de la presencia del Padre, del lugar de alimento, del lugar del pan del cielo. Por tanto, no hagas lo mismo, no abandones tu llamado, no abandones tu propósito. Mantente firme en Él, mirándole a Él, caminando en Él. Dios está al control, iglesia. Dios está completamente al control. Él dirige tus pasos, dirige tus sendas, dirige tu caminar. Persevera, sigue mirando hacia adelante, sigue mirando la cruz, sigue mirando a la meta que es Cristo Jesús. En esta mañana bendigo tu vida,
y declaro que esperas en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga.